Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo. En Netflix. Nuestro tema del día. De un trío de guerreras cuyo poder provenía de un canto o de sus voces, ellas derrotaron a los demonios y los encerraron debajo de una barrera llamada el Hun Mun para exiliarlos fuera de este mundo humano, y este legado pues fue heredado de generación en generación por las famosas cazadoras de demonios, quienes utilizaron sus voces para mantener a Hun Mun lejitos y algún día crear una Hun Mun dorada que puede sellar eternamente los demonios fuera del mundo humano. Es básicamente de eso se trata como la saga de esta serie que, como les digo, ha sido revolución en Netflix, y mucha gente, muchas familias pues aman la temática, aman todo lo que se proyecta, porque claramente desde una perspectiva psicológica, Daniel y Gerson, y perspectiva psicológica positiva además, porque dicen que es una obra maestra de la resiliencia, que personifica un poco esta metáfora de las batallas internas de los jóvenes, y hay muchas investigaciones clínicas sobre cómo los jóvenes tienen que demostrar estas narrativas que conectan la música con la superación y actúan como un agente catalizador, y entonces dicen que es un poquito de bienestar emocional, y dicen prácticamente que al usar canciones como disipar demonios, prácticamente lo que dice esta canción de Golden o Dorada, que es básicamente como la canción en español de las K-Pop Demon Hunters, pues es una manera de reforzar a través de musicoterapia como una herramienta legítima para las personas, en este caso los jóvenes, que sufren de depresión y de aislamiento social. Es una película, yo no sé si ya la han visto, pero K-Pop Demon Hunters, justamente para la gente que no lo ha visto, pues se supone, ¿no? Que son estas Rumi, Mira y Zoe, son superestrellas, ¿no? De día, con el tema de la música pop, que supuestamente llenan estadios y bueno. Pero en la noche ellas actúan en secreto como guerreras místicas, encargadas de proteger supuestamente a la humanidad. Entonces ahí es donde Demon Hunters, pues demonios, ¿no? Como que cazadoras de demonios. Y de eso se va tratando un poquito el tema de K-pop. Pero pues en la película se va viendo cómo de alguna manera como que Satanás tiene argumentos, ¿no? Con algunos de ellos. Y vienen como esos pensamientos, yo no sé, pero volvemos al tema como en Génesis. Viene esa pequeña batalla donde usted tiene que decidir a quién le va a hacer caso. Por eso como que esa dualidad, ¿no? De que le hago caso al bien, le hago caso al mal, ¿a quién le hago caso? Totalmente, Daniel. De hecho, para contextualizar un poquito a los oyentes, vamos a describir un poquito a estas tres guerreras espirituales. Sí, pero sí. Evidentemente sabemos para dónde va el agua al molino. Mire, está Rumi, que es la líder, que es la vocalista de esta agrupación. El tema es que ella es mitad humana y mitad demonio. Entonces, correcto. Ahí ya empezamos mal. Exacto. Está Mira, que es la bailarina principal y tiene una personalidad fuerte, protectora y algo rebelde, ¿no? Entonces, con la cual evidentemente muchos jóvenes y jovencitas se van a sentir identificados. Y está Zoe, que es la integrante más joven, que es rapera, ¿no? Le metió un poquito de rap, y compositora. Ella es optimista, enérgica y aporta pues un toque divertido al equipo. Entonces vemos que es un complemento, ¿no? Un salpicón ahí de emociones y de todo para todos, ¿no? Para los gustos, los colores. Y que, entonces, señor. Y que la música tiene un papel fundamental, Jer. Totalmente, Daniel. Es que la música de alguna u otra manera sabemos de dónde viene y el poder que tiene esta, ¿no? Y lo más intrigante durante la narrativa de este film, que de hecho ya está en la segunda entrega, estamos haciendo alusión a la primera entrega, ¿ya? Para que se ubiquen un poquito.
En Tiempo y Espacio, la que salió en 2025, que evidentemente es un largometraje que dura 1 hora y 35 minutos. Dentro de estas 3 guerreras que están peleando, pues resulta que aparece obviamente más personajes importantes, ¿no? Y está el bien y el mal. Aquí lo que quieren, entre comillas, mostrar está el bien, que vendrían siendo estas chicas guerreras que protegen a la humanidad, ¿no? Uh-huh. Ahorita ya les hablo de qué manera están protegiendo a la humanidad, porque pues es que tampoco es que sean tan santas. Uh-huh, correcto. Pero viene un grupo antagonista, que son los Saja Boys, que cuando yo los empecé a ver y vi el tráiler, me hicieron recordar a grupo que creo que Alba tiene el nombre. En la punta de la lengua, BTS. Los BTS, y es tal cual. Uh-huh. Una vaina ahí. Que a todas estas, Gerson, ese grupo de chicos son demonios. Demonios que se disfrazan de chicos guapos y crean una banda, pero claro, son demonios. Y también los Saja Boys. Exactamente. Ya. No. Hay los como BTS un patrón, no sabemos, pero pues cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, porque usted le muestran una cosa, pero usted vaya a saber su procedencia realmente, ¿no? Entonces los Saja Boys pues son la principal banda, que es la rival de K-Pop Demon Hunters. Pues vemos como ellos son demonios disfrazados de ídolos, ¿no? Y se muestra mucho hoy en día. ¿Cuántas personas van a esos conciertos de hoy en día donde, por dar nombres, Bad Bunny, Madonna, Shakira, uh-huh, y otros personajes, Rihanna, hacen pues rituales satánicos literalmente en las narices de ellos? Por eso los ellos conciertos son gratis. Felices. Es que además, totalmente, el tema de este K-Pop Demon Hunters, el tema místico es que este grupo de supuestos de demonios, ¿no? Liderados por el malévolo Wima. Entonces, uh-huh, Wima es el que quiere ir y robar almas en esos conciertos. Imagínense lo loco cuando uno se pone a expulgar un poquito acerca de estas películas, a investigar. Voy a hacer un paréntesis, Daniel, solamente para quienes se rasgaron las vestiduras cuando usted dijo que BTS eran demonios. No, yo me estaba refiriendo al grupo de chicos de la serie. De la serie, claro. BTS, Boy. Claro, de todas maneras, BTS es una abreviatura que en español sería como Boy Scouts a prueba de balas. Es una banda que estuvo desde el año 2017 en la escena, y el nombre es original, que representa como la intención de bloquear y resistir todos los estereotipos y las críticas y las expectativas sociales que, como las balas, apuntan siempre a los jóvenes, pero que por otro lado pues tienen una versión internacional que se enfoca en la idea de que la juventud abre la puerta, camina hacia un sueño y se proyecta, y toda la cosa con el tema de triunfalismo, que obviamente siempre vemos que en los jóvenes como una temática, ya sea película, ya sean canciones, culturas, donde siempre los va a proyectar hacia lo mismo, ¿no? Sin embargo, me llama un poquito la atención porque esta premisa y esta descripción que usted nos daba, Gerson, de las 3 mosqueteras aquí en cuestión, pues uh-huh, estas protagonistas tienen una vida doble. Uh-huh. Ellas son como unas idols perfectas, ¿no? Inmaculadas. En el escenario uh-huh, son unas, y son guerreras letales en secreto. Claro. Porque ellas no demuestran quiénes son, y clínicamente lo que dicen algunos psicólogos es que esto moldea el fenómeno del síndrome del impostor y del perfeccionismo desadaptativo. Hay algunos estudios psiquiátricos que fueron realizados en entornos de alta exigencia, ejemplo, los de Corea del Sur y en Japón, donde asocian que de forma consciente hay una necesidad de mantener fachadas perfectas frente a la crisis. Entonces, uh-huh, esto desarrolla ansiedad severa, agotamiento crónico. La película maquilla un poco esa realidad hostil y la transforma como en un superpoder, y entonces mucha gente empieza a decir: es que la película es buena, ustedes están hablando de demonios, pero no ven la resiliencia detrás, no ven el mensaje tan bonito que le están entregando a los jóvenes. Y la idea aquí es dar como unos datos duros, donde desde un plano de la investigación clínica, el análisis versus uh-huh, que tienen algunos medios de comunicación, y cómo finalmente se traduce eso al espectador o al televidente que está recepcionando toda esta información, Daniel. Es que además, Alba, algo a lo que usted dice, yo le quiero agregar que la influencia
en la conducta infantil, pues según los análisis de especialistas advierten que ciertos personajes, producciones populares, están diseñados para que los menores normalicen comportamientos problemáticos y que los valores contrastan con esos principios familiares tradicionales, ¿no? Entonces, no, pues yo si tengo que mentirle a mi papá para obtener lo que yo quiero, pues le miento, ¿no? Y es lo que está pasando. Por eso vemos tantos jóvenes que tienen un comportamiento de cero respeto. Entonces, también algo interesante es que las audiencias muy jóvenes, parte significativa de la audiencia está valorada en un 48%, donde los niños están entre los 2 y 11 años, los que están viendo estas series en Netflix. Entonces, eso obviamente es una etapa en la que se estimulan y se imitan las conductas de esos personajes de ficción. Entonces, mucho cuidado. Hay una investigación que ojalá a los padres que les encanta leer y les encanta investigar, hay una investigación de Springer Nature. Y en esta investigación se explica el concepto de las relaciones parasociales, donde los menores desarrollan conexiones emocionales con esos personajes que están viendo en el televisor, lo que facilita la adopción de sus rasgos y de su personalidad. Totalmente. Es que, Daniel, por eso lo decía y Alba y queridos oyentes, que cada uno de los personajes aquí en cuestión, Rumi, Mira y Zoe, pues cada una tiene como características muy puntuales, muy específicas, con las cuales los jóvenes, los niños se van a sentir identificadas, y precisamente por eso el tema psicológico. Y siempre pasa, cuando usted va, usted siempre se siente identificado con uno de los personajes de la historia. Y ellos que están ahorita aprendiendo a tener, digamos, criterio, a mirar esos referentes, pues evidentemente ellos absorben como una esponja, ¿no? Exactamente. Pero el tema delicado acá es que, por ejemplo, miren el objetivo de las K-pop, y es que su misión no solo es ganar popularidad, sino busca atraer a los fans de Country para debilitar una barrera mágica llamada Humun que protege al mundo de los demonios. O sea, ellas utilizan magia para proteger al mundo de los demonios. O sea, es incoherente, ¿ya? Es para como que demonio va a proteger a los demonios o algo así, ¿no? O sea, como que demonio protege humanidad de los demonios con magia. Entonces no tiene coherencia. Mire, este protagonista que se llama Jinu me llamó mucho la atención porque es el más representativo de la historia, porque después empieza a tener una cercanía con Rumi, que recuerden que ella es mitad humana y mitad demonio, y ya van a entender por qué. Resulta que Jinu es el personaje más complejo de todo este grupo de los antagonistas, porque originalmente fue un humano. Ojo con esto, fue un humano que vivió durante la era de Joseon. Cuando era joven hizo un pacto con Wima, que es el protagonista del diablo. Con el Chanclas. Exacto. O sea, eso en otras palabras es Claro. como el muchacho hizo un pacto con el Chanclas, con el diablo. Para que lo sacara de su pobreza. Claro. Para que lo sacara a la entregó pobreza. su alma a cambio de El una voz diablo le pidió a extraordinaria. su mamá y a su hermano y él se los entregó. Claro, y la oportunidad de escapar de la pobreza, ¿no? Que hacen muchos artistas. Es lo que vemos hoy en día en un Bad Bunny, bueno, por dar nombres, ¿no? Personas que de alguna otra manera entregan su alma a cambio de éxito, riqueza, fama y demás, ¿no? Pero el tema es que el precio, en este caso de Jinu, fue convertirse en un demonio y servir a Jima durante siglos. Entonces, por eso está esa asociación. Está atado. Ya después no pudo escapar. Claro, y está esa asociación con Rumi, porque ella es mitad humana y mitad demonio. Entonces, como que más por menos da más por más da menos, ¿no? Y lo que nos enseñaban en el colegio. Entonces, claro, existe esa atracción. Algunos daticos de él: tiene más de 400 años. Es el líder, vocalista también, principal estratega. Mire que él por el bando de los malos, entre comillas, y ella por el bando de los buenos, pero los dos vienen siendo demonios a la final. Correcto. Entonces... que de hecho ella empieza a quedar en ridículo porque el demonio empieza como a sacar a la luz lo que ella estaba tratando de ocultar todo el tiempo. Claro. Y pues a la final, como todo, ¿no? Finalmente, y este es el punto de quiebre, y prestemos la atención a esto que hace Jinu, porque aquí es donde a lo malo llamarán bueno. ¿Por qué? Porque finalmente Jinu decide enfrentarse a Jima, que es Satanás en este caso para nosotros, y se sacrifica para salvar a Rumi, convirtiéndose en uno de los personajes pues más trágicos de la película,
pero este punto es muy diciente porque muchas personas van a decir, oh, el sacrificio, ¿no? Lo que Jesús hizo por nosotros lo hizo Yuni con Rumi, pero están normalizando algo que no tendrían por qué normalizar. Por ejemplo, el nombre de Saha, que es el grupo Saha Boys, recuerden, de los antagonistas, hace referencia al folclore coreano relacionado con los mensajeros del inframundo, una inspiración apropiada para un grupo de demonios. Y la canción Your Idol es su tema más representativo y utiliza la imagen de la idolatría para atraer seguidores hacia su causa demoníaca. Entonces, pues no maquillemos las cosas como son. Sí, terrible. Y tenemos que hablar un poco también de quién es la persona que está detrás de todo esto, ¿no? El lápiz que estuvo dibujando toda esta infraestructura que hoy nos tiene hablando de esta dualidad espiritual. Y es que hay que ver que el guión escrito por Maggie Ken, pues es una mujer que realmente lleva mucho tiempo entregando parte de su cultura a través del arte, y ella nació en Corea del Sur, emigró a Toronto a los 5 años y siempre estuvo muy apasionada por el tema de la animación. Obviamente eso la llevó a estudiar en Canadá en el Sheridan College y empieza esta carrera importante, obviamente, que la lleva a Hollywood. Colabora con artistas de guión, por ejemplo, estuvo como jefa de historia en importantes producciones como Kung Fu Panda, esto en el año 2006, en la tercera versión de Kung Fu Panda, en la película Lego del 2017, y en una que ustedes muy seguramente van a decir, Minions. Nace un villano en el año 2022, entonces hay cositas que ella ha hecho y entonces uno empieza a encontrar como cierta temática ocultista en lo que ella está haciendo. Ahora, si hay una temática ocultista en lo que ella hace, de todas maneras la gente trata de dejar el tema oculto al lado porque les parece fantabulesco, ¿no? Entonces, conspiranoico. No. Es que como que la magia nos la han vendido siempre, Daniel, en el tema de los muñequitos, ahora sí en las animaciones, porque quitemos a esta señora y escuchemos entonces o veamos o recordemos cuentos de los hermanos Grimm. Eso es magia pura y dura. 100%, sí, entonces la magia... Y las historias originales son trágicas, no son tan bonitas como nos las pintan en los dibujos animados. Claro, entonces siempre nos han metido magia en las animaciones, ¿ya? Entonces lo que quiero proyectar es que básicamente esta señora siempre ha estado detrás de exponer la parte oculta. Ahora, el costo psicológico que tiene esto... Ahí era donde yo quería llegar. Es muy alto. Porque según un estudio de la Universidad de Virginia, demostraron que solo 9 minutos de un dibujo animado acelerado disminuyen temporalmente la memoria de trabajo, la planificación, el autocontrol en niños de 4 años. Entonces hay que tener mucho cuidado, o sea, hay diferentes dibujos animados, está por ejemplo Cocomelón, Paw Patrol, Bob Esponja, promedian cambios de planos cada 2 segundos o menos, en comparación con 8 segundos que duraban en los años 80. O sea, por eso los chicos de hoy, los niños, los jóvenes, son tan atacados, quieren todo ya, porque los vienen programando con los dibujos animados. Entonces, acá hay un tema que tiene que ver con esos cortes rápidos, los colores brillantes, los ruidos intensos. Eso fuerza al cerebro a responder ante esa novedad constante y eso fatiga la corteza prefrontal y debilita la atención sostenida. Por eso es que los niños son tan dispersos, no se concentran. No es que sea el TEA, ¿no? Hay un tema que los dibujos animados están afectando el cerebro, que además, para todos los que no lo saben, los cerebros de los niños son como la plastilina, son muy moldeables. Entonces, sí, todos esos picos de dopamina instantánea y todo eso, bueno, ahí está. Por eso Instagram es que se volvió boom, porque cada 3 segundos le manda a usted un video de lo que a usted le gusta. Y TikTok. Igual, Instagram y Facebook se copiaron de TikTok porque son los hasta shorts YouTube. y los... Claro, exacto. Pero mire lo denso acá, y también voy a tocar un poquito el tema psicológico porque voy a describir algunos demonios que se ven en esta película y que me llaman profundamente la atención con lo que vemos hoy en día en nuestra realidad, que va más allá de la ficción. Por ejemplo, están los Dokaebi, que son seres sobrenaturales del folclore coreano, conocidos como duendes o espíritus traviesos.
¿Ustedes no les pasó alguna vez que se le perdieron las llaves? Pues yo las dejé acá y no las encontró nunca. Sí, claro. Bueno, pues evidentemente cualquier parecido con la realidad, ¿no? A diferencia de los demonios malignos, no suelen ser completamente buenos ni malos, según ellos, ¿no? Y en K-Pop Hunters, pues los Tokaebi, pues aparecen como guardianes y aliados del mundo espiritual, o sea, aliados. Entonces, por este lado, pues ahí ya hay duendes. Están los Mul Wishing, que son espíritus del agua. Literalmente son fantasmas del folclore coreano asociados con ríos, lagos y otros cuerpos de agua. Están muy asociados y de hecho de aquí parte el tema. Si alguna vez vieron la película El Aro, para todos nuestros oyentes, El Aro 1, recuerden que esa película primero es coreana, o sea, realmente la original es de allá. Y ellos creen mucho en estos espíritus del agua, Mul Wishing. Estos aparecen aquí en K-Pop, representan las almas de las personas que murieron ahogadas y suelen simbolizar el dolor, la pérdida y los peligros ocultos bajo la superficie. En las leyendas pueden atraer a los vivos hacia el agua. No sé si ustedes recuerdan, pero aquí en Colombia se hablaba mucho en los llanos y en el Tolima y demás, en el campo, que existía, ¿no? La patasola, la llorona, bla, 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 ¿no? Uh-huh. Y sí, hay unas creencias de unos entes que precisamente atraen a las personas hacia el agua, a ahogarse. Entonces estamos viendo aquí referentes muy marcados que existen, no solo en Corea, en Japón, en China, en Estados Unidos, en Colombia, sino en todas partes del mundo. Y por último están los Dalgian Wishing, que son fantasmas huevo. Y esto es muy bizarro, porque resulta que tienen un rostro completamente liso, sin ojos, nariz ni boca, similar a la superficie de un huevo. Ustedes pueden buscar fotos de este tipo de fantasmas, entre comillas fantasmas, ¿no? ¿Cómo Sabemos se puede? Que son demonios. ¿Cómo se llama? Porque yo ya tengo la curiosidad. Dalgiado. Dalgial, lo deletreo: D de dedo, A de ala, L de Lima, G de gato, Y de yoyo, A de ala, L de Lima, G de gato, W, I de iglesia, S de sapo, H de hielo, I de iglesia, N de nené. Ahí lo pueden buscar, así es como se llaman en la película, ¿no? Uh-huh. O fantasmas huevo, más fácil. Y ustedes van a ver que son esas personas, o sea, esos demonios o esos fantasmas que no tienen ojos y demás. Sí. Entonces lo que vemos es que simbólicamente representan una pérdida de identidad, una muerte anónima u olvidada, un vacío existencial y una deshumanización al más alto nivel. Y en el terror moderno, o sea, hoy en día, se usa como una herramienta de terror psicológico. Entonces miren todo lo que está absorbiendo los chicos hoy en día. Sí, es que es muy denso en realidad. No hace falta ser experto en teología para usted sentarse a ver la película y ver lo denso que es la temática, los colores, lo que dicen. Es muy loco ahora. Hay mucha gente que dice, no, pero yo no leo nada de malo. Si es maravilloso cómo los niños pueden a través de la película sentirse identificados, porque se apoyan de ensayos clínicos que hablan sobre la catarsis, ¿no? Esa liberación emocional, el desahogarse, el alivio de expresar lo que tienen. Y qué mejor que los medios audiovisuales pues estén ayudando en eso, ¿no? Entonces hay muchos portales de psicología clínica que obviamente le dan el espaldarazo a esta película, porque explican que los jóvenes, cuando ven personajes que se identifican con ellos, con la culpa, con la vergüenza, con la inseguridad, pues ayuda a estos adolescentes a procesar sus propias emociones. Entonces lo que dicen estos ensayos clínicos es que no, la película es maravillosa, propone explícitamente todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad, el apoyo mutuo, es un verdadero refuerzo para derrotar, entre comillas, esos demonios internos y no tener una perfección aislada, como volvemos al punto, tener una dualidad espiritual. Poco a poco, a través de los famosos ensayos clínicos, a través del arte y con el apoyo también incondicional de los papás, pues hay un hijo deprimido en la casa y resulta que no tiene nada más que hacer que ponerse a ver Demon Hunters para reforzar su depresión y para potencializarlo y decirle, no importa que tengas depresión, no te preocupes, puedes ser resiliente. Y hay gente que le saca el lado amable a todo esto y le sacan el lado positivo, pero desconocen el lado espiritual tan denso. Si es que dicen, no, pero es que
están diciendo que eres vulnerable. ¿Y la parte espiritual qué? Y no nos vayamos tan lejos, tampoco hay que olvidar los rasgos de los personajes, ¿no? Vestidos con rosado, o sea, medio afeminados, púrpura. Todo eso va quedando en el cerebro de los niños. Entonces, las políticas que te dicen, no, a los 3 años pueden elegir su sexualidad. Pero a los 15 cuando matan a alguien, no, es un niño que no sabe lo que hace. O sea, para unas cosas sí son conscientes y para otras no. Y todo esto está llevando a una programación en el cerebro de los niños. Así que hay que tener mucho cuidado con todo ese tema de colores, el LGBT ahí metido, ¿no? De que 3 niñas, ¿por qué 3? ¿Por qué no 4? No, 3. Los mismos muchachos también, entonces, todos medio afeminados. ¿Que son cuántos? 5. Entonces, hay un tema que no podemos dejar de lado. Totalmente, Daniel. De hecho, los Dalgawishi y los Mulwishi son como, va a parecer increíble, pero son más dañinos, por decirlo así, visualmente. Y son muy heavy. Que el mismo antagonista Wima. ¿Saben por qué? Porque son seres humanos. O sea, son personas que murieron ahogadas o que no tienen una identidad, que tienen el rostro, que no tienen ojos, que no tienen nariz, no se les ve, es plana. Y esto obviamente lleva a los niños a asociar eso, ¿no? Asociar la muerte, de muerte como esa persona, ¿no? Como ese ente que vemos con un Garfield que viene por nosotros. Muerte desde su yo interior, ¿no? Desde yo me voy a morir en algún momento. ¿Ya? Y muerte desde el tema de veo gente muerta, así como en la película de Sexto Sentido, ¿no? Entonces ellos pueden llegar a ver más, a tener una inmersión sensorial mucho más violenta y más fuerte, porque precisamente el cerebro de un niño pues está por desarrollarse, está en constante madurez, ¿no? Y está aprendiendo a interpretar esas emociones complejas como el terror, porque hoy en día vemos que los niños ya no se asustan con las películas que nosotros veíamos cuando niños, tal vez. Si es que alguno vio una película de terror, ya les parece normal, se vuelven insensibles, pero sin embargo queda en su subconsciente y esto hace que de alguna otra manera sea un poco más personal ese tema de identificarse y de ver esos demonios y de saber y tener curiosidad por eso también, por ese mundo del ocultismo y del inframundo. Es un tema que poco a poco los niños están como viendo el tema satanista, demonios, como un juego, ¿no? Yo canto y ahora ese es otro tema. O sea, espérese que esa canción se la aprendan y a través de esas canciones invoquen demonios, ¿no? Porque eso también pasa, o sea, la música que además es muy pegajosa, ¿qué va a pasar con esos niños? Van a empezar a cantar eso y después los que van a sufrir en las noches van a ser los papás porque van a tener los niños sueños, pesadillas con demonios. Lo que pasa, Daniel, es que lo que usted dice es muy loco porque no hace falta sino escuchar la canción no es tan heavy. En realidad, cuando uno empieza a escuchar la canción y a asimilarla y a socializarla, le encuentra el lado amable de la canción. Y entonces es tan amable la canción que mucha gente la puede relacionar para bien. Y pueden decir, no, ustedes están completamente equivocados, mis queridos converos. Y no solo la canción, la trama. Claro, claro. Vimos un pastor, ya les vamos a contar. Claro, está en quien con todas sus letras dice, no, invita a los hermanos para que vean la película y encuentren algo positivo, pero yo no sé, o sea, aquí el problema es el contexto, primero el contexto cultural y el industrial, ¿no? Que está normalizando muchas cosas y a la cultura, entonces ya nos estamos tragando la cultura K-pop, porque en realidad es una cultura, la cultura coreana. Sí. No estamos resaltando nuestras culturas si es que se tratara de eso. Todo esto se desarrolla en un entorno fantasioso. Si se le pone a los jóvenes de las recargas o narrativas que tienden a decirles que deben ser exitosos o valiosos. No. Usted no tiene derecho a ser una persona que no es exitosa. Una persona que no es valiosa. Usted tiene derecho a ser fracasado. Y con orgullo. Con derecho a ser fracasado. Básicamente es eso. Sí. Tienes todo el derecho a ser fracasado. No te sientas todopoderoso porque no. Si te sientes mal, si te sientes triste, no te preocupes. No salgas adelante. Esa es tu esencia. Respetemos tu esencia. Entonces, qué heavy que en lugar de ayudar a ese joven que está deprimido porque está en una situación difícil, porque vive en un hogar
disfuncional, porque ve a sus papás pelear, porque de niño a lo mejor fue violado, porque hay muchos problemas que ha estado arrastrando y entonces en la adolescencia anda deprimido, anda triste, no comenta su vida personal porque es muy heavy lo que ha pasado y resulta que entonces le reforzamos todo el dolor y la crisis que ya trae encima con una cancioncita que le dice, eres fracasado, no te preocupes, vamos a salir adelante y vamos a encontrar una comunidad de fracasados y entre todos nos vamos a apoyar, es básicamente eso. Y dejan de un lado un poco todo lo que Dios puede hacer con una persona, como que no importa. Y sí, son tus demonios, vamos a ayudar con tus demonios, no te preocupes que esos son tus demonios y te vamos a liberar. Y resulta que todo es un problema o una construcción social donde el adolescente se siente sí identificado con un grupo de personas que son igual de fracasados a él porque hablan su idioma, pero no lo sacan de ahí, sino que sencillamente lo dejan en un acomode para que esté tranquilo, fracasado con todos los fracasados y con el respeto obviamente que significa la palabra que yo estoy diciendo, pero lo que quiero dar a entender es que el Señor quiere hacer de nosotros muchas cosas nuevas, el Señor quiere que descubramos tantas cosas buenas que Él ha puesto en nosotros. El fracaso no es malo, en parte nos lleva a descubrir el potencial que llevamos dentro cuando nosotros decidimos y permitimos que Cristo gobierne en nuestra vida, porque aquí hay que empezar a diferenciar las cosas. El que está fracasado vive con su fracaso y vive con su tristeza, pero cuando yo reconozco que puedo cambiar, que no lo puedo hacer solo, que necesito una ayuda extra y que esa ayuda proviene de Dios, entonces ya tengo que morir yo y entonces lo que dice la palabra, ¿no? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ese es un punto importante, Alba, porque esta película infantil lleva a los niños a que no importa, tú tienes demonios, vive con ellos, te tienen que aceptar, entonces no pasa nada. Y estamos viendo cómo se normaliza todo ese tema, o sea, espiritualmente el Señor que dijo de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Y eso se refiere a la espiritualidad, o sea, o estás con Dios o estás con el diablo. No puedes tener esa dualidad de que hoy soy cristiano, mañana soy demonio. No, con el Señor no funcionan las cosas así. Y ese tema yo creo que tiene que caerle muy pesado a los padres porque ellos son los responsables. El día de mañana el Señor, ¿a quién le va a pedir cuentas? Pues a ustedes, porque los niños vuelvo y juega con el mismo punto, tienen un cerebro moldeable. No está desarrollado. No está desarrollado. ¿Quién es el responsable de esos niños? Usted como papá o como tío o como abuelo. Tienen que estar muy atentos de cómo están, ahora sí, moldeando, porque es que es una construcción social. Claro que es una construcción social, pero esa responsabilidad se la dio Dios a usted como papá. Entonces Dios a usted le va a pedir cuentas. ¿Qué hizo con ellos? Hay un texto en la Biblia que dice: hay de aquellos que hagan tropezar a uno de esos pequeños. Más vale, lo estoy parafraseando, que se cuelgue un molino en el cuello y se tire al fondo del mar. Mucho cuidado con los papás porque el Señor va a pedir cuentas. Un tema aquí, un paréntesis, Daniel y Gerson, y es que el cerebro humano termina de moldearse y de madurar alrededor de los 25 a los 30 años de edad. Antes se creía que el cerebro dejaba de cambiar en la infancia, ¿no? Pero la neurociencia estuvo demostrando que el desarrollo de la estructura como tal del cerebro casi que continúa casi hasta los 30 años en cuanto a la capacidad de adaptarse, de madurar, de tener un contexto social, de todo. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que desde la infancia se le esté enseñando a los niños a que aprenda a convivir con algo, en lugar de llevarlo a descubrir cosas nuevas, a descubrir que puede mejorar, a descubrir que puede encontrar un potencial distinto y a superar sus adversidades, porque en la vida se trata de eso. Todos tenemos problemas, pero no nos podemos quedar tumbados en el problema. Si se trata es que si nos caímos, nos sacudimos el polvo de la caída y continuamos la marcha y ojalá podamos correr para llegar más rápido y alcanzar más metas. Entonces, no se trata de que si te caíste, quédate ahí porque te identificas con los caídos, sino que tú te puedes levantar. Es de exponer más al joven y levantarlo. Dios ha entregado tantas cosas. La palabra del Señor dice que hay cosas grandes cosas y ocultas. Están ahí reservadas para quienes decidimos buscarlo a Él. Entonces,
Cuando nos quedamos en un punto de comodidad, pues es muy triste porque perdemos tiempo de calidad, de reconocer cuántas cosas buenas podemos alcanzar y cuántas cosas Dios puede hacer en nosotros. Totalmente, Alba, y el hecho es que a la final, objetivo principal del enemigo es que perdamos nuestra identidad, que de alguna u otra manera a lo malo llamemos bueno y a lo bueno llamemos malo. Por eso es bastante preocupante esta situación que está pasando hoy en día, porque la internet, la información, la inmediatez están haciendo que de alguna u otra manera nos deshumanicemos, comamos cuento a toda la realidad, eso sin contar la IA, ¿no? Y todo lo que conlleva hoy en día entrar en todo ese mundo de la inmediatez, de que si quieres una foto ya no vas a donde un diseñador o un fotógrafo, si quieres una ilustración no vas a donde un diseñador, sino ya la realizas por unos cuantos centavos pagando una mensualidad, un video, una animación, lo que quieras. Pero lo más preocupante de todo es cuando personas que se dicen ser guías espirituales, dejémoslo en ese punto, en el ámbito cristiano religioso, pues se dejan permear de esto y creen que esto es bueno, porque estamos viendo el bien contra el mal, aparentemente. Pero yo ya les dije a ustedes, o sea, cómo estas tres chicas, por medio del Hunmun, que es una magia, que es una barrera que ponen ellas a través de la música, ¿no? Para proteger al mundo de los demonios. O sea, ¿a quién le cabe en la cabeza que eso es bueno? Alguien que realmente no haya identificado de manera clara y de manera veraz, pues que eso no tiene nada que ver con las buenas prácticas y lo que nos lleva a creer el evangelio. Entonces, cuando personas que son guías espirituales, que tienen un canal en YouTube, que hay personas que lo siguen y aprueba este tipo de cosas, y se los decimos porque ya encontramos a una persona que es pastor y que aprueba este tipo de películas para ir a verlas y le ve el lado bueno y positivo a la vaina, pues ahí es donde ya uno dice apague y vámonos. No estoy diciendo que él sea voz de Dios, pero si ya hay más personas como él, creyentes, que le ven el lado bueno a este tipo de films como el de K-pop, ya hemos hablado de la de los Minions, donde hacen una invocación satánica y traen demonios también, en la más reciente entrega de los Minions. ¿A qué estamos jugando? O sea, claro. ¿Qué estamos haciendo nosotros para evitar y contrarrestar ese mundo espiritual que está absorbiendo y que está lanzando la red a toda una generación? Claro, y para dañarla al final, dañarla, porque el objetivo es acabar finalmente con estas mentes, moldear su pensamiento. Recordaba hace un ratito mientras hablaba, lo parafraseé, pero quiero dar el texto como es, que está en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué pena que hoy por hoy, en lugar de predicarse sobre este texto y de reforzar a los jóvenes con la potencia que tiene el texto, de entender que en el Señor, en Dios, en el Creador encontramos todas las respuestas, pero que las vamos a encontrar siempre y cuando nosotros busquemos. Pero lo más fácil es quedarnos en ver películas que generen un caldo de cultivo ahí, donde sencillamente nuestro cerebro, que sigue todavía moldeándose hasta los 30 años, pues sigue ahí cómodo, reforzándose con toda la información que viene a través de las películas, a través de la música. Y entonces todos bien, gracias, todos contentos. Aquí no le vemos el lado negativo, porque nos parece una maravilla que estemos todos de manera social, entendiéndonos, amándonos, entendiendo nuestros demonios y sabiendo llevar la pita de la vida. Resulta que no es así. No es así. Necesitamos entender que el Señor está a la vanguardia de todo. Ahora, hay mucha gente que de repente dice, bueno, pero es que esto es un tema cultural y hay que respetar las culturas. Y está bien, hay que respetar las culturas, pero también hay que diferenciar que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, no podemos decir que porque es cultural, entonces lo vamos a asociar con la parte espiritual, que creo yo, Gerson, vos me corriges, es lo que ha pasado con este pastor o con otras personas que muy seguramente deben estar sacando ya su bosquejo, donde sacan la versión cristiana de las Demon Hunters. Tratan de asimilar una película que tiene una base que no es cristiana, que está fundamentada en brujería, para sacar una prédica. Dios no comparte su gloria con nadie. Caemos en esa... Y a todos nos ha pasado o nos pasó en algún momento de la vida seguir los pasos de Jesús, y es aprovechar las oportunidades, ¿no?
Entonces, si estás triste, ahí le predicamos. Si estás enfermo, ahí te predicamos. Si sale una película donde hablan del bien y del mal, aunque realmente no tenga fundamento bíblico como esta película de la que estamos hablando hoy, ahí le buscamos encajamos el lado bueno para predicar. No. Es que al final, no sé, me parece que es como lo mismo que han hecho a lo largo de los años el paganismo con el cristianismo, fusionarse. Hace poco recordábamos... Bueno, desde Canaán se mezclaron con sus creencias, ¿no? Entonces esto es una fusión más. Claro, totalmente. Fusionar la palabra del Señor con culturas, con ideas de pensamiento, solamente para justificar el mensaje. ¿Cuántos cristianos no celebran la Navidad? Yo entiendo mucho que en el estricto rigor cada persona pues hemos crecido y tenemos una cultura y tenemos una forma de ver la vida, y eso va a estar distinto en Chile, en Colombia, en Canadá, en España, en México. Siempre va a ser distinto porque obviamente hay una cultura que va a estar siendo como la premisa, la que marca la parada en todo lo que hacemos. Eso es completamente entendible. Pero la diferencia está es que cuando llegamos a Cristo, Él cambia nuestra manera de pensar y la vida la vemos de un color distinto. Pero estamos hablando de personas que ya a nivel neuronal, cerebral, ya tienen la opción de tomar una decisión. ¿No? Madurez. Claro, entre comillas. Pero estamos viendo que estas series animadas infantiles están moldeando a esos niños. Eso es lo que a mí me parece muy preocupante. Imagínense este escenario. Pero si convencen a un tipo de 40 y péguele de años de que esto está bien, ¿cómo no lo van a hacer con un menor de edad? Piensen en el siguiente escenario. Está el niñito de X edad, adolescente, ve la película, se siente identificado, pero el niñito va a la iglesia, ¿no? Porque pues se congrega. Y resulta que en la iglesia le hacen el paralelo entre la prédica y versus Demon Hunters. Entonces, resiliencia, porque es la palabra que más está ustedes escuchando. De moda. Entonces, maravilloso. Nos vemos toda la saga porque Dios está ahí. Entonces, voy a verme la saga para ver Dios qué me dice. Claro, es más fácil verme la saga a ver qué mensaje salgo del Señor. Yo cierro la Biblia y me voy a cine. A ver Dios qué me va a decir en cine. Así estamos jugando. Es más fácil ver a Dios a través del cine y verlo, quién sabe, entre las sombras y cerrar la Biblia, porque es que qué mamera, ¿no? Claro, es un tema que ojalá los padres tomen conciencia y bueno, siéntense a ver cualquier otra cosa menos esa serie que lo único que va a hacer es abrir puertas, abrir portales para que espiritualmente su casa se contamine y espiritualmente sus hijos empiecen a inclinarse para el otro lado. Más bien, ¿por qué no toman tiempo, lean la Biblia, hagan estudios bíblicos, crezcan un poco más espiritualmente y váyanse por esa línea? O sea, ¿para qué buscar abrir puertas al enemigo si ya bastante lucha tenemos todos? Así es, Daniel, pues los invitamos para que sean un poquito más conscientes de lo que nos rodea, para que apliquen y activen el discernimiento espiritual que el Señor nos ha otorgado y de alguna u otra manera seamos sabios, ¿no? Y nos apartemos de esas cosas que sabemos que aparentemente nos quieren mostrar algo inocente, pero que a la final están metiéndonos basura. O sea, no se le puede denominar de otra manera. Bueno, sed santos como yo soy santo, dice el Señor, ¿no? Sí, totalmente. Y santos es apartado para. Entonces aquí no hablamos de levitar ni nada de esa vaina, sino de alguna otra manera apartarse. No hay necesidad. O sea, usted no se va a... No va a perder su trabajo o no va a dejar de ser buen papá por no llevar al niño a ver o permitirle al niño desde su casa, porque ya está en Netflix, ver esta película, la primera, la segunda, la tercera, la quinta, las que saquen, todas van a tener el mismo contexto. Entonces no caigan en eso, no caigan en esa trampa del enemigo. Claro, y probablemente porque vemos como personas ya grandes caen en esto, y eso es lo preocupante, porque engañarán aún si fuese posible a los escogidos, dice la palabra del Señor. Claro, y probablemente, Gerson, debe haber algún oyente que sí está en una situación de depresión y se ha deprimido más escuchándonos. ¡Qué tristeza! Usted que estaba así medio tristongo y puso el programa a ver qué, y resulta que le salimos con esta joyita. Bueno, la invitación es muy sencilla. Primero, apague el celular después de escuchar este programa.
vaya a la Biblia, o si tiene la Biblia en su celular, está bien, continúe con el celular en la mano, pero lea la palabra del Señor. Jeremías 33:3 es un texto súper bonito, hermoso, donde el Señor le habla a Jeremías y le dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy por hoy estamos acostumbrados a abrir el celular, ChatGPT, cualquier IA que usted pueda tener, y ahí entonces empieza la conversación durante el largo del día. No, ideal que usted y yo empecemos a depender del Señor. Si en su caso usted está pasando por una situación de depresión, tema, y que lo tiene con una tristeza pues profunda, pues deje de estar viendo el Instagram del otro y sencillamente arrodíllese, hágala fácil, hágala cortita. Pídale al Señor que le ayude, que sane su corazón, que le saque la tristeza, si es que está muy triste, si es que está en una agonía muy, muy complicada. Dale: Señor, no quiero, hágale ejercicio, Señor, en lugar de estar escribiendo el prompt, dígaselo al Señor: Señor, yo te entrego mi corazón, estoy triste, me siento agobiado por A, B, C, D, ayúdame por favor, llévate esta carga que no la quiero. Sácala de mi corazón, sácala de mis emociones, de mis sentimientos. No quiero estar triste, cámbiame, por favor, Señor. En el momento que usted aprenda a cerrar la tecnología, a dejar la inteligencia artificial y se acerque a la inteligencia real que proviene de Cristo, que proviene del Señor, pues va a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento y usted va a estar mucho más tranqui y va a dejar de depender de ciertas posturas. A ustedes un abrazo, gracias por estar en este espacio, les amamos con nuestro corazón y rogamos al Señor que nos dé la vida para escucharnos en el siguiente podcast. Les amamos, converos, cuídense mucho, chao. Para Cristo vivimos y por Él existimos. Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El combo.